buenos días. Gracias a todos por su presencia el día de hoy. Están por ponernos nuestros slides. Y bueno, como saben, vamos a tener un panel muy interesante en donde vamos a conversar sobre diferentes aspectos de impacto para México, para China, por qué México, por qué China en México y por qué a México nos conviene todo este movimiento. Pero yo quería empezar dando una pequeña introducción que nos permita a todos estar en un marco general de entendimiento. Así que me tomaré unos breves minutos para hacerlo. Rápidamente recordar que China, sin lugar a dudas, es uno de los países más grandes del mundo y sabemos que tiene métricas muy importantes, pero creo que algo que es importante compartir es el punto del doing business y la facilidad en la que el mundo está reconociendo que hacer negocio con China es cada vez más fácil. Creo que para muchos es muchas veces sorpresivo entender que China ya se encuentra en el lugar 46 de los 190 que esta métrica va midiendo. Y eso siempre es algo que me parece importante reconocer, porque entre el idioma, lo lejano y algunos prejuicios, siempre consideramos que es muy difícil hacer negocios con China. Y sí, tiene su encanto, tiene su chiste, pero cada vez se está logrando reconocer procesos que son más fáciles de entender y asimilar en todos lados. También nos interesa mucho que ustedes conozcan el tema que tienen en cuanto al repunte de economía y al consenso de mercado. En la actualidad, nos parece muy relevante tener como marco general el que China siempre se maneja con planeaciones a muy largo plazo y ellos hacen proyectos que son regionales, globales y los van ejecutando con mucha medida. Entre ellos, nosotros hemos identificado que existen estos 4 rubros como el delta del río, la región de Pekín, el círculo económico de Chongqing y, por supuesto, la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong y Macao, en donde se suman otras ciudades desde hace algunos años. Voy a dedicar unos minutos específicos solamente al área de la Gran Bahía para que tengamos una perspectiva sobre cómo visualiza China la generación de estas áreas económicas especiales. Justamente estamos celebrando los 10 años del proyecto de la Gran Bahía. En el estado se establece este desarrollo a partir de 2 regiones administrativas especiales y de 9 ciudades estratégicas. Nacen por las 3 principales, que son Cantón, Hong Kong y Macao, y las ciudades que se van sumando a este proyecto desde hace algunos años. Es muy interesante entender que cubren una población de casi 90 millones de personas y que su GDP total es mayor a muchos países por sí solos. Entonces, este proyecto de la Gran Bahía resulta fundamental porque de ahí se detonan grandes ciudades en donde antes eran puertos pesqueros, como por ejemplo Shenzhen, que hoy en día es el puerto tecnológico más importante que existe en el mundo y en todo Asia. Lo que nosotros conoceríamos como un Silicon Valley, para nosotros muy tradicional pensarlo dentro de los Estados Unidos o de América, Shenzhen es sin lugar a dudas el verdadero Silicon Valley y el verdadero punto de tecnología de la parte de Asia. Aterrizando un poquito en la industria automotriz tal cual, nos gusta compartir este tipo de información para ustedes. Las ventas anuales mundiales de enero a mayo en el 2023 alcanzaron los 34.16 millones de unidades. Tuvieron un incremento del 9% de enero a mayo del 2023. El mercado chino representa el 31% y es el primer lugar en el ranking mundial desde hace 14 años. Ahí tenemos también las cifras que tenemos año con año y lo que tienen en cuanto a el profit anual. Este es un dato importante porque no estamos tan acostumbrados a ver cifras de ellos, estamos más acostumbrados a ver cifras de México y de industria en México, pero cuando empiezas a ver las de ellos, te posiciona en otra perspectiva. En la industria de autopartes china, tenemos los ingresos operativos de la industria de manufactura de autopartes. Estos llegaron a los 3.88 trillones de yuanes. Tienen un incremento del 3.63% con respecto al mismo periodo del año anterior. Hoy en día se cuenta con más de 100,000 empresas registradas en China para esta industria. Y en 2022 fue el año con el mayor incremento de registros, derivado ya de la salida de pandemia y muchas otras cosas. En la industria de vehículos eléctricos, el crecimiento fue explosivo en el 2022. La producción llegó a más de 7 millones de vehículos,
tuvieron ventas por casi 7 millones, los incrementos en el market share fueron del 25%, o sea, literalmente están quedándose con un cuarto del mercado a nivel mundial, y el incremento anual fue respectivamente del 96% y del 93%. Hoy en día siguen siendo el número 1 por 8 años consecutivos. Esto es muy importante porque esto nos permite también medir el poder de los medios de comunicación y del marketing, porque estamos muy acostumbrados a ver grandes anuncios de algunas compañías eléctricas en México que han llegado a los estados del norte y nos vamos con la idea de este poder de comunicación y de los medios. Pero en realidad lo que las empresas chinas están logrando es, sin hacer mucho ruido, ellos llegan, entran y empiezan una combinación de esfuerzos que les permite llegar a este porcentaje tan elevado a nivel mundial y que en México ya están consolidando el 10% del mercado. En la industria de vehículos eléctricos, China ha vendido ya, como les mencioné un poco antes, cerca de 7 millones de unidades. Tuvieron este incremento en el market share, que es prácticamente un cuarto del mercado, y han estado creciendo a doble cifra con respecto a los años anteriores. 60% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos corresponden a empresas chinas de diferentes marcas. Las categorías sí se dividen en dos diferentes. Una es vehículos 100% eléctricos, en donde han vendido 5 millones de unidades, y también tienen la versión híbrida, en donde hay un mercado menor, pero sigue siendo relevante. En cuanto al ambiente de respaldo que tiene que ver con esta industria, hay que hablar sobre la optimización continua en la infraestructura. Esto es sumamente relevante porque nos permite entender qué tipo de planes tendríamos que hacer como país para poder lograr una verdadera inserción o adopción de las nuevas tecnologías en la automotriz. Por ejemplo, en China existen más de 5.21 millones de unidades de carga para vehículos distribuidos en sus ciudades principales. Tienen casi 2,000 estaciones de cambio de baterías, en donde literal uno llega con el vehículo, sacas la batería anterior, pones la nueva y continúas con tu trayecto. Se sumarán casi 2.500, casi 2.600 millones de nuevas unidades de carga este año y también se sumarán casi 700 estaciones de cambio de baterías. Esto lo que sucede es que permite una genuina utilización de los vehículos en cualquier trayecto con cualquier cobertura. Y al final del día son buenas prácticas que podríamos estar estudiando tanto los gobiernos como la industria privada, los gobiernos locales y todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo de movilidad y automotriz en México, para que pudiéramos ir identificando cómo acompañar la adopción de estos vehículos en el territorio nacional. Algunos indicadores clave de valor que nos gusta compartir es que más de 2 millones de empleos se han generado en el sector gracias a estas llegadas, más de 600 empresas de autopartes en el país. Esto es mucho del valor que México le aporta a China. Es ¿por qué México es importante para China en el sector automotriz? Y estos son algunos de los valores que México ofrece y por lo que China está llegando con nosotros. Somos, sin lugar a dudas, uno de los mejores territorios, no solo geográficamente, sino que también tenemos un ecosistema muy sólido, que por años ha venido surtiendo a empresas europeas, empresas americanas y empresas de otros orígenes. Y por eso ahora China puede tomar ventaja de todo esto y nos trae un valor como país. Somos el primer generador de IED, somos el primer proveedor de autopartes para Estados Unidos, el primer exportador de tractocamiones, el cuarto productor de autopartes, el cuarto productor de vehículos de carga, el quinto exportador de vehículos ligeros y el séptimo productor de vehículos ligeros. Tenemos 15 estados de la República en donde hay fabricación local, ya sea de autopartes o de manufactura de planta para automotriz directamente. Esto les provee una diversificación increíble, no solamente en territorio y geografía, sino también en la posibilidad de negociación hacia gobiernos y en la posibilidad de encontrar mejores y mayores condiciones tanto de empleados como de ecosistema. China en México. Vamos a hablar mucho más sobre China en México en el panel, que creo que les va a gustar mucho. Tenemos unos invitados de lujo el día de hoy. Y entre las principales marcas chinas que ya se encuentran presentes en México, aquí solamente les menciono algunas.
pero van a estar viendo llegar algunas más. China no para con esta idea. Como ustedes ya vieron, estarán llegando nuevas empresas chinas de manufactura a diferentes estados de la República y creemos que este panel de automotriz es precisamente un buen inicio para poder ir consolidando los esfuerzos que ustedes tengan, los intereses que ustedes tengan. Acérquense a las entidades que conocen del tema, al Instituto Nacional de Autopartes, a la Cámara de Comercio, a las respectivas empresas chinas, y con muchísimo gusto podemos irlos orientando en cada una de las necesidades que ustedes vayan teniendo. Antes de despedirme, yo quería hacer un llamado a un call to action hacia todos, en donde me parece que es muy importante que empecemos diciendo que es muy relevante que tengamos cero prejuicios en las negociaciones y relaciones México-China. Los tiempos que pensábamos en las formas en que se hacían negocios han cambiado muchísimo. Ellos se han occidentalizado muchísimo en algunas cosas, se sorprenderían en lo mucho que saben y disfrutan de las culturas como las nuestras, y también nosotros hemos aprendido mucho de ellos. La realidad es que el trabajo en equipo nos trae mucho en suma hacia los Key Performance Indicators que buscamos cada uno como empresas y como países. Y también lo más importante es, somos mucho más parecidos de lo que creen. En muchas cosas somos de familia, somos de grupos, somos de confianza, somos de hacer negocio con amigos, somos de necesitar un ecosistema, y ese es el punto en donde yo creo que México es muy fuerte, porque aquí las cosas se hacen así. Es muy importante aprovechar los apoyos formales y adecuados. Hay que entender que el momento es ahora y tomar esa responsabilidad para el beneficio, ya sea de las empresas, pero también de la sociedad. Como empresarios mexicanos los invitamos a ser todos muy conscientes en que debemos aprender de errores del pasado y aprovechar la llegada y la relocalización de empresas chinas a México para que el beneficio realmente permee a las diferentes capas de la sociedad. Que la llegada de estas empresas pueda traer un beneficio en colaboración con los gobiernos locales y con los diferentes esquemas de desarrollo nacional para que podamos cuidar tanto los mecanismos de agua, gas, electricidad, etcétera, pero también de educación, de calidad de vida, de empleos, etcétera. A nosotros nos gusta decirles muchas veces a las personas que se acercan a la Cámara que estamos siempre muy distraídos con las cifras grandes, con llegó una planta, invirtió 70,000 millones, y entonces todo el mundo nos distraemos en la fábrica y en la gran inversión. Pero al final también tenemos que pensar que eso conlleva un desarrollo social alrededor, que va a haber mucha gente que va a necesitar vivir ahí, comer ahí, estudiar ahí, divertirse ahí, tener calidad de vida ahí. Vaya, yo hasta a veces le digo a la gente que viene a la Cámara, necesitamos incluso gente que les corte el cabello, ¿no? Cosas tan sencillas, pero que al final es una verdadera forma de permear el beneficio a las diferentes capas de sociedad. Entonces, no por quedarnos en las grandes inversiones, olvidemos que la sociedad tiene muchas capas y en cada una de ellas es necesario ir sembrando el beneficio. Tenemos que resolver con eficacia los temas de energía. Sabemos que esto conlleva una gran responsabilidad a nivel nacional, pero se están dando algunos pasos adecuados. La gobernabilidad ante el ambiente político electoral es muy importante y, por supuesto, el tema de seguridad siempre será una prioridad. Hay que asegurar el Estado de Derecho, lo cual es muy importante para las inversiones a mediano y largo plazo. Hay que recordar que los chinos no hacen inversiones en general a corto plazo, son siempre a mediano y largo plazo. Entonces, el Estado de Derecho y la gobernabilidad son cosas que para ellos sí importa. Tienen paciencia, saben entender que hay cambios de diferentes rubros, pero sí esperan resultados y un marco genuino de operación claro en el corto plazo. Y hay que reconocer el valor del triángulo México, Estados Unidos, China. Obviamente entendemos que puede haber situaciones geopolíticas que enfrenten a un Estados Unidos con un China en algunos de sus rubros, tal vez no tantos como nos hacen creer, pero México tiene una posición exclusiva en donde podemos ser ese triángulo de compartir las cosas positivas y no meternos en las cosas que no nos llamen en este momento. Entonces, el call to action principal, si te tienen que llevar algo de esta presentación, sería que rompamos los prejuicios con respecto a las negociaciones y formas de operar con China, porque así como han llegado más fuertes de lo que esperábamos y que ya se está viendo a pesar de que son silenciosos en sus procesos,
también es importante entender que llegaron para quedarse y lo importante es que podamos colaborar y trabajar en conjunto para beneficio de su país, pero también, por supuesto, de México. Muchísimas gracias y ahora me parece que podemos tener el honor de contar con nuestros speakers. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y ahora vamos a continuar este tema, pero con perspectivas un poco más profundas con nuestros panelistas. Demos la bienvenida otra vez a Carolina Núñez como moderador en este panel, con Carlos Pardo, es el Executive Managing Director de Shakman México, Ari Sachs, Associate Partner of EI, and Sergio Chavarria, the After Sales Corporate Director of LDR Solutions. Un aplauso, por favor. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, Carlos. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Ari. A la orden. Me acerco el micrófono un poquito más. Muchas gracias. Bueno, pues obviamente hoy tenemos un tema muy interesante y es el tema de China, que está de moda y que además todo el mundo queremos entender un poco más al respecto. Entonces, justamente sobre el panel de automotriz para el día de hoy, una de las preguntas sobre las que quisiéramos empezar es, desde su perspectiva, ¿cómo se ha transformado con la llegada de los jugadores y de las marcas chinas a México? ¿Cómo se ha transformado el panorama de la industria automotriz en México? Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Pues mira, ha habido una transformación importante. Empezando por el tipo de vehículos, el mercado mexicano, hablando en la industria pesada, era un mercado convencional, americano, había pocos camiones chatos o cabovers y toda esta entrada de marcas chinas ha dado la vuelta por completo a la perspectiva que se tenía sobre los camiones cabovers, sobre su seguridad, sobre su desempeño. Hoy de las 11 marcas de camiones pesados que existen en el país, 8 son cabovers y esto solo en 3 años, ¿no? Además, creo que ha habido un cambio importante con respecto de la percepción de la calidad. Hoy puedo decir que la gran mayoría de las marcas chinas son vehículos de clase mundial, que usan muchos de los componentes que usan marcas europeas o marcas americanas y el desempeño de los vehículos en muchísimos casos es igual o mejor que el de las marcas que estábamos acostumbrados en el país. Entonces, al principio fue un poco lento este cambio de paradigma, pero la verdad es que también la escasez de producto ayudó a que la curva fuera mucho más rápida. Es correcto, la cadena de suministro ayudó en ese sentido. Es correcto. Sí, adelante. No, pues yo lo resumiría, no sé si están de acuerdo y luego, perdón. No, por favor. Pero a una aceptación al producto chino, ¿no? En general. Estamos viendo este soft power en el cual China ya no es nada más el productor de manufacturas baratas, sino productor de productos con tecnología que están llegando y que están teniendo mucha aceptación en el mercado mexicano. Yo lo resumiría así, ¿no? Fíjate, ahorita Carlos mencionaba de los camiones, pero también en el tema de autos, en las SUVs, por ejemplo, que es el segmento que más ha crecido a nivel nacional, la tecnología que traen los vehículos chinos se compara con tecnologías de vehículos alemanes, o sea, ya traen sistemas para evitar accidentes, como decía Carlos, de clase mundial. Entonces, realmente la calidad de los productos chinos viene a destacar. Yo te puedo decir que en los últimos 5 años el boom de la industria automotriz en SUVs, por ejemplo, ha sido de verdad exponencial.
exponencial precisamente por la tecnología, por los diseños, por las garantías que traen los vehículos chinos. Si se fijan a nivel nacional, las garantías superan los 7 años y en marcas americanas las tienen en 3 años. Entonces, eso habla muy bien de los autos chinos y sobre todo lo que están buscando ahorita las empresas como la que yo pertenezco es tener una red confiable a nivel nacional y que pueda dar soporte a todo este boom de los vehículos chinos y, por supuesto, acercarlos más al consumidor, donde tenemos una competencia impresionante, ¿no? O sea, marcas que ya tienen un prestigio de muchísimos años y hay que competir contra ellas, como con servicios destacados, con disponibilidad de refacciones, que es muy importante, ya lo mencionabas en la presentación. La industria de las autopartes también es algo muy importante, que vienen los chinos a buscar proveeduría, acercándose al mercado más grande que lo tenemos en la frontera norte, para tener pues todos estos componentes a la mano, ¿no? Una característica más puede ser, y aquí voy a elaborar poquito para que ustedes también elaboren, es que están llegando a precios muy competitivos. Entonces tienes buena calidad a un precio competitivo en un mercado económicamente creciente. Hemos estado creciendo en los últimos años y es ahí la oportunidad, ¿no? El precio es importante, obviamente, y sí, yo creo que en general las marcas chinas vienen con un precio muy competitivo, pero sobre todo en bienes de consumo tenemos un dicho que es: el mejor camión y el más barato es el que camina todo el tiempo. Sí. No es un tema de precio, es un tema de que el vehículo sea bueno, que camine, que tengas las refacciones, que trabaje. Entonces sí, obviamente el precio es importante, pero el poder lograr toda esta cadena de servicio a nivel nacional y asegurar que el vehículo tenga el desempeño adecuado, ese es el gran reto, y creo que en general la gran mayoría de las marcas chinas lo están haciendo bien. Sí. Excelente, la verdad es que ya cubrimos algunas de las ventajas de la llegada de las empresas chinas a México. Y quería yo preguntarles un poco sobre qué retos se están encontrando como empresas chinas llegando a México. Pues mira, el primer reto que yo veo es precisamente eso, ¿no? Buscar penetrar en el mercado teniendo ya marcas establecidas de muchísimo prestigio. Ese es número uno, ¿no? Carlos también mencionaba la disponibilidad de refacciones, eso es importantísimo. Se tiene que tener una planeación importante, sobre todo por la cadena de suministro. Si quieres traer refacciones de China, pues no es que las tengas la próxima semana, como algunas otras marcas que las puedes traer incluso de Detroit el mismo día, ¿no? Entonces tienes que tener una muy buena planeación en tus almacenes y sobre todo en tu cadena de suministro. Ahora, algo muy importante también es buscar proveeduría local. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en las SUVs, ¿y por qué destaco tanto las SUVs? Pues porque es el segmento que más ha crecido, como ya lo mencioné. Hay muchos accesorios que se pueden poner en estos vehículos y es un margen incremental para todos los distribuidores y, por supuesto, es una personalización para los coches que llegues a comprar y puede ser con proveedores nacionales. Los chinos no están peleados con tener proveeduría local que esté alineada a su calidad, ¿no? Entonces también es un reto tener proveeduría. Yo creo que el principal reto es un tema cultural y es Bueno. este estigma de que lo chino es malo y lo chino te va a salir chafa. Por lo menos para nosotros en el mundo del camión, que es muy especializado, muy técnico, ese ha sido el principal reto, pero también se revierte muy fácil, ¿no? Hoy te puedo decir que la gente, la gran mayoría de los consumidores reconocen el crecimiento en tecnología, el crecimiento en capacidad productiva, en procesos y obviamente de los productos chinos, y poco a poco hemos ido cambiando esa cara, pero sin lugar a dudas ese fue el primer reto de entrada. Otro que yo puedo señalar es, y me puse a pensar ahorita, es conocer el ambiente de negocios en México, ¿no? Es un reto para ellos, ¿no? Llegar, antes el mexicano iba a comprar, ahora el chino salió a vender, ¿no? Entonces es llegar a un país latinoamericano, muy culturalmente, nuestra cultura de negocios es muy americanizada, es muy Norteamérica debido al Tratado de Libre Comercio que tenemos con Norteamérica, además de
una década de jóvenes que crecieron con este tratado. Entonces ellos salen, llegan y conocer el ambiente de negocios, conocer cómo hacer las cosas de la mejor manera y escuchar, porque lo primero que hace un chino pues se acerca a chinos, ¿no? Cuando llega, y escuchar de ellos y tratar de aprender cómo navegar en México, lo que ellos llaman Quanxi, lo que nosotros llamamos relación, lo que ellos… Ese tema cultural del ambiente de negocios creo que es lo que más se les dificulta. Y dos, a la hora de establecer una inversión extranjera, esto va para los estados o los factores locales de atracción de México en general, es que se sientan bienvenidos, ¿no? O sea, siento que ahí me están recibiendo bien mi inversión o mi fábrica o mi planta o mi producto. Les gusta mucho sentirse bienvenidos. No sé si te has fijado en eso y creo que eso es el reto más grande, ¿no? Lo otro, como quiera que sea, lo arreglas, ¿no? Se van adaptando. Se van adaptando, totalmente de acuerdo. También a nosotros nos gusta mucho sentirnos bienvenidos en todos lados, ¿no? Y como mexicanos siempre, no sé cómo siempre encontramos la forma de sentirnos bienvenidos a donde vayamos. Es que yo que tuve la oportunidad de vivir 20 años en China, 21, creo que somos muy semejantes, tú lo dijiste, ¿no? O sea, a lo mejor le ponemos otro nombre, pero somos muy semejantes y también nos gusta sentirnos bienvenidos, ¿no? Y la otra es que la manera en que ellos invierten, no sé, ellos que ya han realizado inversiones con empresas chinas, pero normalmente pues no es el modelo típico que estamos muy acostumbrados de Norteamérica o de Europa, que es en un parque industrial, en un perímetro cerrado, etcétera, etcétera. Ellos muchas veces buscan adquirir el terreno y bueno, son procesos mucho más largos a la hora de aterrizar una inversión, como lo mencionaste, ¿no?, en tu presentación. Yo a veces yo también les digo que son fearless, ¿no? Son personas que vienen y toman la decisión y entonces rentan un auto y se van manejando por las carreteras y si ven un letrero que dice se vende, se paran y preguntan. Exacto. Y tienen esta cultura de seguir los procesos, pero también no pierden esta creatividad y esta frescura de hacer las cosas a su estilo también. Yo les digo fearless, o sea, no le temen a nada, ¿no? Y algo que también ellos han crecido en su proceso de globalización y bueno, aquí se muestra, es que pues ahora tienen ejecutivos mexicanos como ellos que conocen la industria, etcétera, ¿no? Pero es un proceso, si tú te recuerdas hace 10 años no era así, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con otras de las preguntas que nos han sugerido y tiene que ver con… ¿en qué áreas ustedes consideran que las compañías chinas están encontrando suficiente interés por venir a México? No sé si podemos empezar con Sergio y después vamos con Carlos y con Ari. Perfecto. Mira, yo creo que una de las principales áreas es nuestro mercado interno. El mercado más grande pues está en el norte, ¿no? Pero nuestro mercado interno creo que es muy atractivo también para ellos. Si lo comparas con los mercados de Hispanoamérica, nuestro mercado es de los más grandes, si no el que más grande. Entonces, vienen aquí precisamente para buscar vender aquí, armar aquí y terminar de armar, más bien, y luego exportar a Sudamérica, ¿no? Creo que eso también es algo que los está atrayendo mucho, tener una proveeduría local también, obviamente. Y pues bueno, uno de los retos que sí pues hemos encontrado es también la capacitación de la mano de obra. La mano de obra es muy competitiva, sin embargo también tiene que ser especializada para poder terminar de producir sus productos y por supuesto estar alineados con la calidad con la que deben de ser, ¿no? Carlos. Muy de la mano mi comentario, o sea, yo creo que China está viendo en México como el hub perfecto para atender sus necesidades en Norteamérica, ya sea para el sur o para el norte, cuando haga sentido hacerlo en el norte, y con dos finalidades muy importantes. Una, estar más cerca del mercado. Muchos de los países de Sudamérica toman de repente 6 meses, 7 meses para poder obtener el producto desde China, y desde México eso se puede reducir dramáticamente. Y la otra es usar todos los tratados comerciales que tiene México con los diferentes países del continente, que también hacen que sea mucho más interesante para los usuarios de los distintos países el poder
adquirir los vehículos fabricados o ensamblados desde México, ¿no? Y esto conlleva, sí, pero en muchos casos, el tener que desarrollar proveeduría local, pero en general creo que China está muy abierto y muy consciente de eso. Lo que le interesa es tener el mejor producto de mejor calidad, lo más cerca y lo más rápido posible de los usuarios. Pues yo nada más agregaría que es un todo, ¿no? Es el momento que se está viviendo en México. Yo lo diría viendo día con día, apoyando empresas a aterrizar en México, los factores locales de atracción de inversiones extranjeras de México, particularmente para las empresas asiáticas y de China, pues están en un muy buen momento, ¿no? En China cada vez es más caro producir, en México es estable y bueno, está toda esta nueva teoría de la reubicación de empresas, de lo que le llamamos ahora nearshoring, que antes era maquila, o como es algo que no es nuevo, ¿no? Y bueno, están encontrando y aprendieron, se están globalizando, se están empezando a salir al mundo y México es uno de los países más atractivos en este momento por sus factores locales de atracción de inversiones extranjeras para establecer una operación, ya sea Tier 2, Tier 3 o un OEM, ¿no? Que ya, como ellos, que ya están ensamblando en México, ¿no? Buenísimo, y justamente hablando de los términos del nearshoring, o nosotros en la Cámara siempre nos referimos a la relocalización, porque tiene algunos fundamentos incluso filosóficos el término. Para muchos de nuestros colegas y de las empresas con las que trabajamos en China, el término de nearshoring les parece a veces cortoplacista, porque ellos en su filosofía siempre buscan este largo plazo. Entonces les gusta más el concepto de relocalización, pero al final son conceptos y el nearshoring está totalmente adoptado por todo el mundo porque lo usamos todos los días, ¿no? Y agregaría que no es nomás aquí, o sea, ellos también, es Vietnam, es Tailandia, es Filipinas, es otros países europeos, o sea, es estar más cerca de tu consumidor final, ¿no? O sea, antes el modelo global era lean, ¿no? Todo reducción costos, y ahora es estar más cerca de tu consumidor final, ¿no? Exacto, y México en la posición geográfica tan privilegiada, pues estamos recibiendo un nearshoring no solo de China, obviamente, evidentemente de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Y aquí agregaría que es muy importante lo que mencionan ellos, de ser México un trampolín no me gusta la palabra trampolín, un lugar para hacer este hub para Latinoamérica, ¿no? Que lo estaban mencionando ellos, creo que hace todo sentido. Sí, en realidad México se puede convertir en este gran centro de logística regional en toda América, ¿no? Que sería el punto ideal al que quisiéramos llegar. Y justamente tomando el tema de la relocalización, han mencionado ya algunas, pero quisiéramos ahondar un poquito más. Quizás empezamos primero con Carlos, después con Ari, sí, y al final con Sergio, en el tema de cuáles son sus opiniones sobre cuáles son las consideraciones primarias por las que China está considerando mover sus cadenas de suministro específicamente a México. Ya hemos hablado de la frontera norte, lógicamente, pero ¿qué otro tipo de conceptos podrían compartirnos? Es un poco lo que hablamos, el mercado americano es muy interesante, todo en Sudamérica y parte de Centroamérica, las empresas automotrices chinas tienen presencia desde hace muchos años, de hecho son líderes en muchos de ellos, pero no hay o el apetito o el tamaño para crear una masa productiva que haga sentido. México es muy interesante por esto, porque puede surtir lo que ya tienen, pero creo que los chinos tienen la vista muy clara en Estados Unidos y probablemente no sea ahorita el mejor momento, pero es un hecho que ya le pusieron el ojo al mercado americano y van a entrar. Y México es la forma más inteligente de hacerlo. Entonces, lo decían hace rato, toman tiempo para tomar decisiones, pero una vez que la toman son un bulldozer que no para y hasta que lleguen a su objetivo. Entonces, creo que la gran joya o el gran tesoro que está buscando China en América es el mercado norteamericano, ¿no? Yo agregaría que es algo relacionado con tener cliente
en México o la región. Si te fijas, la mayoría de las inversiones chinas, por lo menos inversiones, aunque sea distribución para venta o para mercado local o para ser parte de una cadena, normalmente empieza con visitas del empresario cuando ya tiene clientes en México, ¿no? Y ahí es donde empieza a conocer el mercado y ver los atributos de nuestro mercado, los factores locales de atracción de inversiones que ya platicamos y ver que verdaderamente en el mundo México es un buen mercado. O sea, las empresas vienen y se establecen en México porque pueden tener una buena utilidad. O sea, si haces un buen negocio y cumples con todo, y etcétera, etcétera, al final hay un buen retorno por tu inversión. Y creo que ya se están dando cuenta y ya lo están aprendiendo. Muy bien, ¿no? Sí, no, coincido totalmente. Ellos están haciendo sus pininos para entrar a Estados Unidos. Esa es la verdad. Están buscando la mejor forma de hacerlo. De hecho, ya lo mencionábamos, ¿no? La calidad de los vehículos, los sistemas de seguridad que le están pues poniendo a todos los autos, incluso en camiones, es precisamente para poder tener una entrada a Estados Unidos mucho más suave. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, están planeando a largo plazo y están planeándole a pegarle pues al más grande de la región y del mundo. Esa es la realidad, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Retomando un poco el tema de los retos que mencionamos antes, quisiera yo llevarlo hacia el punto del consumidor, los consumidores mexicanos, los consumidores americanos o en general regionales. En términos de estos consumidores, ¿qué aspectos son los que ustedes consideran que los chinos se encuentran con más reto? ¿O cuáles son las estrategias que ustedes han visto que ellos han podido aplicar y que les han resultado eficientes para llegar a los consumidores de este lado? Mira, te puedo decir que están muy preocupados por la voz del cliente. Ellos se enfocan mucho en todo lo que son las encuestas de satisfacción. Entiendo que ya es un común denominador en muchas industrias, y en particular la industria automotriz, pues no se cuece aparte, pero le ponen especial interés en todos los procesos de atención al cliente y sobre todo de la respuesta que el cliente tiene del servicio, de las refacciones y del mismo producto. El producto, como viene con mucha tecnología, trae muchos gadgets y hay que explicarlos correctamente bien al cliente porque si no se percibiría como que el coche no está funcionando como estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces ellos están muy al pendiente de todas las encuestas de satisfacción que se hagan, cuáles son los planes de acción y sobre todo, una vez más, en que se tenga una red de distribución alineada a la calidad de los vehículos y por supuesto con un servicio excepcional. Y el servicio excepcional pues parte desde la atención de la persona que te recibe, de tener la refacción cuando tú la tienes y por supuesto algo que no puede dejarse a un lado es el costo total de propiedad. Y eso tiene que ver con servicios de mantenimiento que sean totalmente competitivos, que no llegues y pues dejes en este caso una empresa, en una flota que tú tengas, en un bien de capital que tengas, que dejes un dineral ahí, ¿no? Por supuesto que no, tenemos que cuidar mucho el costo total de propiedad y ellos están muy enfocados en que así sea. En mi opinión es la postventa. O sea, ya hiciste todo el esfuerzo, llegaste a México, te estableciste, convenciste a un consumidor. ¿Qué más? La postventa. Siempre ha sido uno de los principales retos, la postventa. Y últimamente la estandarización de la distribución en todo México, porque México es un país grande, muy grande. Entonces, no es lo mismo una, ¿cómo le llaman? 4S no sé, en un estado que en otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer el reto para ellos estandarizar, que tengan lo mismo, que lleven el mismo mensaje del producto, que conserven la misma calidad? Creo que es un reto. Y no nada más para ellos, eso es para todas las empresas en México, ¿no? El reto es ese. Yo creo que también tiene que haber un tema de regularización. Luego, muchas veces el peor enemigo de una marca china es otra marca china, porque hay tantas marcas en China que cualquiera puede ir y hacer el intento de traer algo sin tener la infraestructura ni crear el plan, y nada más vienen y venden barato y después crean un problema de postventa. Llegamos al final, la postventa es lo importante, pero
Esa marca que hizo eso deja una huella terrible y al final nos miden a todos con la misma vara, ¿no? Entonces, creo que también deberíamos trabajar en unos temas de regulación para asegurar que haya los mínimos estándares para poder tener una marca trabajando o ensamblando o vendiendo en el país, asegurando y cuidando principalmente que los clientes tengan lo que están comprando, ¿no? ¿Me dejas agregar algo? De hecho, creo, mi punto de vista personal, que en la automotriz las primeras fuertes inversiones que vamos a ver de China va a ser en distribución, estandarización, postventa, tener inventarios aquí, etcétera, etcétera. Más, en mi humilde opinión, más que empezar a ver las grandes OEM, vamos a ver una consolidación de ellos en este mercado, de los que ya entraron y que van a tratar, unos saldrán, otros a lo mejor lo verán, entrarán, pero esa consolidación en este punto, creo. Sobre este punto que mencionas, muy relevante, justamente en la semana tuvimos oportunidad de acompañar a unos de nuestros socios en la apertura de sus nuevos centros de distribución y de almacenamiento, ¿no? Con algunos socios de logística que también están en la Cámara. Y estas consolidaciones que estás diciendo, las estamos viendo en diferentes tamaños, ¿no? Estamos viendo consolidaciones que uno pensaría muy naturales. Uno diría, bueno, pues con un DHL Supply Chain, pues lógico que van a tener una consolidación importante, ¿no? Y ahí fuimos a acompañarlos. Pero también socios de logística que no tienen los tamaños de DHL, por ejemplo, pero que sí tienen la presencia en los lugares estratégicos del país, están sumándose porque está sucediendo un fenómeno con la llegada de los chinos o de las empresas chinas que no nos damos abasto. Entonces, se está dando este trabajo en equipo prácticamente por sumar los esfuerzos de quién sí puede entregar qué en dónde y se empiezan a hacer estas estrategias de consolidación, como tú mencionas, Sí. ya con jugadores locales, no solamente con jugadores externos. Y tú también mencionabas, Sergio, el tema de los proveedores locales, ¿no? Ahí es en donde creemos que hay una gran oportunidad para la empresa local mexicana. Sí, el crecimiento de las industrias, bueno, en este caso de los chinos en México ha sido de verdad muy rápido. Entonces, evidentemente también tienes que cuidar los costos, ¿no? Luego muchas veces el aliarte con un grandote, pues significa luego también tener altos costos, aunque no necesariamente es así, pero dada este crecimiento exponencial, hay mercado para todo mundo. O sea, lo acabas de decir, o sea, también para los pequeños, los muy locales también se requieren, porque como ha sido tan grande el crecimiento, en este caso tienes que mudarte a incluso instalaciones más grandes. ¿A qué me refiero? En almacenes de refacciones, por ejemplo, hablando de postventa, ¿no? Nosotros empezamos con un almacén relativamente sencillo para el volumen y en menos de un año ya lo tuvimos que triplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente quieres tener una buena postventa, tienes que tener las partes disponibles y obviamente pues tienes que jugar con tu planeación para no tener costos de inventario, también que tengas un buen socio que te ayude a distribuir todas estas partes a nivel nacional y luego pues estás en ubicaciones pequeñas, ahí es donde las compañías de logística pequeñas entran a ayudarnos, ¿no? Entonces, la verdad con este crecimiento que ha sido muy, muy rápido, hay oportunidad de verdad para todos. Sí, totalmente. Incluso vemos muchos esfuerzos por empezar a ya no mirar solamente a la frontera norte. Estamos ya teniendo muchísimo interés de parques industriales, de temas de logística, de temas incluso de servicios que tienen que ver hasta con jurídico en la parte del sur, ¿no? Ciudades como Mérida, regiones completas que se están movilizando allá. Entonces, creo que eso lo que nos permite es lo que ustedes justamente han visualizado, que para China, México es el hub, no solamente al norte, sino también eventualmente al sur. Y eso cambió, porque si tú recuerdas hace 10, 15 años era el sur, o sea, otro país, Colombia o Venezuela, otro país en el cual iban y luego de allá querían mandar producto para acá. El mismo Chile, ¿no? Ajá, y comprendieron o entendieron que los factores locales de atracción de México son distintos y es mucho más fácil si lo haces aquí para algunas industrias, no todas, ¿no? Siempre es bien importante la industria, ¿no? Tiene cada una sus modelos y características propias. Y como dices, hace 10 años tomaron nota y lo que sí tienen es que aprenden.
saben, Eso sí. aprenden de las experiencias previas, no dejan ir una sola experiencia positiva o negativa sin análisis, lo cual es algo que también nosotros admiramos mucho en lo que son los procesos de ingeniería, ¿no? Porque las cosas que les salen bien, entienden claramente por qué les salieron bien. No fue suerte, no fue conocí a la persona correcta, no fue, lo tienen perfectamente identificado después de un análisis postproceso. Y las cosas que les salieron mal también. Entonces, eso llama mucho la atención, no dejan ir ninguna oportunidad sin aprendizaje. Excelente. En términos de el fortalecer esta relación que se está dando entre México y China todavía más, ¿no? Tenemos ya 50 años de relaciones bilaterales ya muy bien formadas, pero es evidente que estamos ante un paso gigantesco, ¿no? El gran cambio en la relación México-China y que será tú dijiste un trampolín, que a mí sí me gusta el concepto. Fíjate que a mí no me gusta, pero tienes razón. Para Latinoamérica, yo creo que lo mencionaste muy bien, o sea, si lo ves desde el tema geopolítico, que he tenido oportunidad de tratar de entenderlo un poco, México debe de jugar lo que mencionaste, o sea, si no es nuestro problema, no meternos, el que es atenderlo, guiarlo y por los dos lados tratar de sacar el mejor beneficio para, pues, con nuestros factores locales para lo que sí podemos hacer y qué podemos hacer y utilizar nuestro atractivo de nuestro mercado, el atractivo de nuestro talento, el atractivo de nuestra posición geográfica, que antes lo era todo, ahora no lo es todo, el atractivo de nuestros tratados, ¿no? Y tener una visión clara que a veces tomar partido para un lado o para el otro no es lo mejor. No, totalmente de acuerdo. Para poder consolidar esta relación México-China con pasos firmes en los próximos años, ¿cuáles son las áreas que ustedes consideran de la industria, por ejemplo, desde el talento local, desde el supply chain, como ustedes lo han administrado? ¿Qué necesita México poner foco para estar seguros de que vamos a poder cubrir esta demanda y aprovechar este momento histórico que se nos presenta como país? Ustedes como empresas, ¿en dónde pensarían que son los puntos principales a cubrir en los próximos años? Tú lo dijiste hace rato, el marco jurídico, el que haya certeza, ese es importantísimo. Servicios, es un tema muy en boga, pero luz, agua, no puede haber producción, no puede haber inversión en ensamble o en manufactura si no se asegura el que vaya a haber la luz y el agua necesaria para poder hacerlo. Yo creo que desde el punto de vista de mano de obra calificada, México estamos en los primeros países del mundo, pero pues hay que hacer más. Hoy casi no han salido de la carrera y ya tienen chamba, entonces nos vamos a quedar cortos y eso tiene el riesgo también de encarecer la mano de obra, entonces tenemos que hacer más colegios técnicos y ampliar el número de personas. Para mí esos son los tres retos más importantes y sin duda retomando el marco jurídico es importantísimo. Excelente. Sergio. Mira, pues hablando de temas de pues el talento local, yo diría que tenemos que tener infraestructuras muy bien definidas para capacitación de nuestros técnicos y que estos técnicos también tengamos la posibilidad de darles el aprender otro idioma, el inglés, es importantísimo. Todo lo que viene de China, por supuesto, viene en inglés. Generalmente, les puedo decir que no es el mejor inglés, tienes que tropicalizarlo, esa es la realidad. Entonces, y tropicalizarlo para pasarlo al español, ¿no? Que luego los técnicos, la gran mayoría de los técnicos en lugares pues lejanos de las grandes ciudades no hablan inglés. Entonces, tenemos que enfocarnos en preparar esos técnicos que tengan un buen conocimiento de inglés, que tú puedas pasarle un manual de reparación, un manual de ensamble, un manual de diagnóstico en inglés y que lo sepan manejar, que lo sepan aterrizar y eso va a ayudar mucho a reducir costos también, ¿no? Y algo también muy importante pues es la seguridad de los caminos, ¿no? La logística, eso es importantísimo. La verdad es que nuestros caminos no están mal, no están mal, son aceptables, pero pueden estar mucho mejor y en términos de seguridad yo creo que ahí tenemos un gran reto. Entonces yo resumiría estos dos puntos. Sí. Yo agregaría que tenemos que trabajar todos, sociedad, gobierno, empresas, todos en
la promoción de atracción de inversiones extranjeras, pero ordenada. O sea, ya llegó el momento en que debemos de ordenar qué queremos, en qué y dónde, de acuerdo a las verdaderas vocaciones de los estados o la región. Eso es bien importante. Y dos, talento. Nosotros, como firma que ayudamos a muchas empresas a establecerse en México, cada vez más escasea cierto talento, ¿no? México, por un tema cultural, podemos decir, casi no producimos tech box, ¿no? O sea, cuando ahora un buen soldador en una fábrica de la de ustedes tiene un muy buen sueldo, o sea, un buen soldador, un buen operador de una máquina CNC, ese tipo de talento es el que requiere las fábricas, no lo tenemos. O sea, sí tenemos, pero no tenemos lo suficiente como para todas las empresas que están llegando, entonces te lo estás trayendo de una parte o de otra, o lo estás migrando al norte de otras ciudades más del centro, del sur, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un tema ahí de que tenemos que hablar en los próximos meses, años, lo más pronto, lo mejor, entre todos aquí, bienvenidas todas las opiniones, pero sí deben de ser un poco más ordenadas las inversiones hacia donde las queremos. Es un sistema capitalista libre, pero sí podemos orientar al inversionista, oye, te conviene más acá porque aquí hay electricidad o aquí hay más agua o aquí hay más talento, ¿sí me explico? Y que no se enfrente un problema posterior, ¿no? Esa es simple y sencillamente mi observación. Y así como dices, orientar a los inversionistas, también como grupos sociales deberíamos también estar orientando a las instituciones educacionales, ¿no? Porque la realidad es que es lamentable que ahora muchos chicos entran en ciertas universidades, en ciertos paquetes de becas o que tienen que pagar ciertos créditos estudiantiles por años y salen de las universidades y quizás no encuentran un lugar en donde poder trabajar y por ende tienen una deuda que cubrir y empieza una cadena de pesares en una juventud que no debería, ¿no? Entonces yo creo que estos mensajes que ustedes dan tan importantes, en donde sí hay una necesidad puntual de talento, de desarrollo, de ingenierías, de técnicos, de gente que, bueno, pues prácticamente desde su servicio social van a tener trabajo porque no se han graduado y literalmente ya los estamos necesitando. Entonces, invitar a toda la sociedad, a todas las entidades de gobierno a que consideren todos estos comentarios para lo que sean las nuevas estrategias de desarrollo también educacional y educativo, porque el país va a necesitar mucha gente que haga todos estos trabajos y en diferentes lugares del país, en toda la República, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias. Pues bueno, el tiempo se nos está acabando, entonces si gustan, me gustaría darles una última oportunidad a cada uno para tener una conclusión, lo que ustedes consideren que sea relevante para nuestro foro el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por su generosidad en tiempo y en conocimientos. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Padini, gracias a Mexican Business por invitarnos. Ha sido una jornada muy interesante la de ayer, tuvimos la oportunidad de muchos convivir y saludarnos, los que estamos en este ambiente de atracción de inversiones, y bueno, espero que mi participación haya sido de provecho para ustedes y haya podido aportar a la discusión. Gracias. Bueno, pues yo concluiría que pues tenemos en nuestras manos productos chinos que son una joya. El crecimiento ha sido exponencial, pero tenemos que aterrizarlo muy bien, con una buena postventa, con un buen soporte y sobre todo siendo muy inteligentes en las inversiones y en las áreas de oportunidad que ya mencionamos, ¿no? Que las tenemos que resolver en el corto y mediano plazo si queremos seguir viendo este crecimiento realmente fundamentado. Pues mira, yo primero que nada agradecer la invitación y segundo cerrar nada más con una idea, ¿no? Para mí la industria automotriz china es una ola enorme y como país nos quedan de tres sopas, ¿no? Una, hundirnos y dejarla pasar y que alguien más tome el beneficio. Otra es subirnos a la ola y ir con ellos y tener el provecho de esa ola, pero lo que sí me queda claro es que si nos quedamos en el lugar sin hacer nada, nos va a poner una arrastrada impresionante. Entonces, la invitación a todos a que vean la industria automotriz china con buenos ojos e invertir. Ha crecido mucho y va a crecer mucho más. Muchísimas gracias. Y de parte de nosotros como Cámara de Comercio, como conclusión nos gustaría decir que
precisamente hablando de esta manufactura tan importante que existe en México, de la llegada de 100,000 millones de dólares en productos a México, etcétera, es importante reconocer que la calidad de los productos chinos, como ustedes ya mencionaron, se ha elevado a un nivel impresionante a nivel mundial. Es por eso que el 75%, prácticamente el 75% de todos los productos que llegan de China a México se incorporan el día de hoy en líneas de manufactura locales, que después utilizan los tratados de libre comercio y otros mecanismos para llegar al mercado nacional, pero también a los mercados internacionales de fronteras o incluso en Europa. Esto es muy importante saberlo porque eso lo que significa es que los productos vienen con la calidad correcta, no solamente para poder pasar las métricas necesarias en calidad hacia los tratados, sino también para ayudar a los proveedores y a las empresas mexicanas a reducir sus márgenes de operación en ambientes de alta volatilidad y sobre todo de inflación elevada. Siempre es importante ayudar a nuestros productores y a nuestras empresas mexicanas a tener mejores márgenes de operación. Así que en ese sentido los invitamos a que tengamos cero prejuicios con la operación México-China y a que aprovechemos los productos que vienen de buena calidad, siempre asesorándose de las personas que son expertas en todo lo que tiene que ver con industria y con negocios. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo el día de hoy, gracias a Mexico Business Summit por este espacio y quedamos atentos al seguimiento. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Ahora es el momento. Sí. Sí, el micrófono. Todavía hay una pregunta, entonces si quieren. Sí. Hola, muchas gracias. Soy Elías Acal. ¿Qué opinan de las declaraciones de hace unos días de Donald Trump que fueron dirigidas directamente al sector? Y pues digo, no es presidente ni mucho menos, pero creo que hay una señal muy interesante ahí de urgencia como país. Opino que ahorita Elías, yo creo que ahorita es difícil leerlo porque estamos en campañas y bueno, ahorita es tiempo de política. Eso es mi opinión personal hasta este momento, ¿no? He tenido oportunidad, no la que quisiera por temas varios, porque esto es muy reciente, como dice usted, he tenido oportunidad de estar viendo las cifras de los vehículos que vienen de China a México, cuántas marcas son, cómo está creciendo y analizando para si realmente es un factor de algún tema de confrontación o algo. La realidad es que los tratados de libre comercio, uno de los principales fundamentos, y ser yo abogado, es que una inversión de un país extranjero que se da en este caso en México o en Norteamérica, en cualquiera de los dos países, debe ser considerada igual que una inversión doméstica, sin importar de dónde sea la nacionalidad de la inversión. Siendo así, creo que si hubiera algún cambio lo veríamos en 2026, cuando en alguna renegociación, pero entonces ya no cumpliría con lo fundamental a la hora de firmar un tratado de libre comercio, ¿no? ¿Qué es eso? Y entonces ahí creo que puede cambiar. Lo que sí le puedo decir y puedo dejar la pregunta aquí sembrada entre todos, si ya nos dimos cuenta que es un momento histórico muy importante como lo estamos viendo nosotros, porque la manera en que se comporta Norteamérica, porque México está muy integrado a Norteamérica, es un país latinoamericano, pero norteamericano, puede cambiar. O sea, en estas elecciones, si en Estados Unidos gana Trump, el expresidente, y hace cambio radical, o en México gana el partido oficial y gana Congreso y se proponen ciertos cambios que pudieran ser radicales. Entonces pudiera cambiar la forma como
cómo se comporta Norteamérica, ¿no? Y es un análisis que, bueno, tenemos que dar seguimiento. Si me dejas nada más sumar ahí, al final, independientemente del tema político, yo creo que la presión va a venir de abajo hacia arriba. Estados Unidos consume 300,000 camiones al año y hay clientes que compran 15, 20,000 camiones al año. Y ya vieron, porque tienen operaciones en México y otros países, que hay camiones chinos que les pueden dar igual o mejor desempeño que los camiones que están adquiriendo en Norteamérica y se van a ahorrar 10-15% además en el proceso. Entonces, estamos hablando de muchísimo dinero que están dejando estas empresas, que además es en el negocio del transporte en Estados Unidos, es un negocio de poquito margen. Entonces, la presión va a venir de abajo para arriba. Y en algún momento se van a tener que flexibilizar las posiciones, porque si no, no van a ser competitivos y van a quebrar. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Rafael Anaya. Una pregunta, China tiene en México ya muchos años, y la industria automotriz no tiene más de 20 años, 15 años tiene en este país. Ha tenido un boom en los últimos 3, 4 años. Esa ola, como la llamaba Carlos, ¿cómo ven la llegada o el reinicio o la reactivación de la industria automotriz norteamericana? ¿Cuándo y cómo la ven? Yo veo la industria norteamericana complicada. Trabajé muchos años en la industria americana de camiones, no soy nuevo. Es difícil de competir contra otros mercados, y olvídate de China, hay otros varios mercados con los costos de manufactura que hay en Estados Unidos y los costos de sindicatos y los costos de una serie de cosas. Entonces, creo que aplica igual para los autos. Yo veo en riesgo a la industria automotriz, es decir, en riesgo de que pueda crecer si no hace cosas diferentes. Hoy no es competitiva y no veo ninguna forma en la que pueda competir en el corto, mediano plazo. Yo agregaría que es un momento interesante, ¿no? O sea, China se consolida pusieron los datos, ¿no? China se está consolidando como un jugador global de la industria automotriz y bueno, pues va a buscar tener su lugar fuera de China, ¿no? Ese es ¿cómo va a hacer Estados Unidos para competir con calidad, precio, etcétera, etcétera? Las empresas, no nomás de Estados Unidos, las europeas también, o las globales, las japonesas y todo, cuando llega un nuevo jugador al mundo, ahora sí, ¿no? Porque antes pues estaba en China nada más, ¿no? Pero donde he visto, y no sé si están de acuerdo ustedes conmigo, es todo lo de EV, ¿no? Es donde como que ellos le apostaron más a lo de EV, ¿no? a ese desarrollo de esa tecnología, etcétera, etcétera. Japón está hablando de otra tecnología, nitrógeno, otro tipo de motor, que hace 2 semanas salió que era más eficiente y ahora sí que le llamamos la geopolítica por esto de EV, ¿no? Déjame darles un dato duro nada más. El año pasado se produjeron más camiones pesados en China que en el resto del mundo sumado. Si eso no prende un foco, Sí, te puedo decir que también Estados Unidos en términos de postventa están buscando la mejor proveeduría de donde sea. También yo estuve mucho tiempo en una marca americana y el tema de postventa es fundamental para la rentabilidad de la propia compañía. Entonces, están buscando proveedores y si son chinos, bienvenidos, y si se fabrican en México, todavía mejor. Es correcto. Entonces, sí es fundamental y bueno, pues el comentario de Trump, regresando un poco a eso, pues ya a esos niveles de política, pues también está el comentario de Biden, que él apoya las relaciones de alguna manera con China.
Entonces, pues yo creo que Estados Unidos sí forma una parte fundamental para el futuro de la industria automotriz y sobre todo si llegan a entrar los productos chinos, que yo estoy seguro que lo van a hacer, no en el corto plazo, quizás un poquito más, va a ser una revolución de verdad importante. Finalmente, pues 2026 va a ser un buen año para este tema, ¿no? Y creo que lo único es datos sólidos, estudios serios, ¿sí? Y que podamos sustentar, que se sustente una idea o la otra, ¿no? Ahí se verá. Muchas gracias.